Hola y bienvenidas otro día más a otro vídeo del canal. Hoy vamos a hablar sobre los 6 miedos, sobre los 6 temores que todo ser humano tiene alguna vez, algunos más que otros, pero que siempre van a estar presentes atormentando si no lo sabes gestionar bien. Antes de nada me voy a presentar, me llamo Paulina Fuente, llevo más de 5 años emprendiendo, más del doble o el triple en el desarrollo personal y todo lo que te cuento es todo lo que he pasado en mi historia, todo lo que he vivido, todo por lo que he pasado. Te lo traigo aquí resumidito en vídeos para si pasas, que puedas pasar de la mejor manera. Si has pasado, que puedas entender tu historia como yo tuve que entenderla. Y si vas a pasar, que tengas este contenido, que sepas un poco cómo va la cosa y que ya sepas a qué recurrir, porque a mí me hubiese gustado, la verdad. Así que vamos a empezar con esos 6 miedos, pero me voy a enfocar específicamente en uno o dos, que son los que actualmente me tienen más en la cabeza. Voy a explicar, pero no a malas, o sea, voy a explicar toda la situación. Al final esto es un poco de teoría, pero aplicado y avalado con mi historia, y esto es lo que te traigo. Los 6 miedos, los 6 temores que dice Napoleón Hill en su libro de Piensa y hágase rico, es el temor a la pobreza, a la crítica, amor a perder el amor de una persona, el miedo a la enfermedad, el temor a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Estos tres últimos son un poco relacionados, que al final es mala salud, vejez y muerte, todo es lo mismo. Y bueno, a ver, lo mismo, pero tú me entiendes. Luego, el miedo a la pobreza, el miedo a la crítica y el miedo a perder el amor de una persona, de ese ser querido. Pero me voy a centrar en dos específicamente y centrándome más en uno, que es la razón por la que estoy haciendo este vídeo. Tienes que tener una cosa clara, y es la manera que voy a introducir este tema, es que los miedos nunca van a desaparecer. Algo que me pareció increíble que escuché de Laín García Calvo es: te bendigo con miedo. Y es que el miedo se tiene muy puesto, muy enjuiciado. Tendemos a emitir muchos juicios y tendemos a decir que el miedo es malo. Pero es que si te das cuenta, el miedo es lo mejor. O sea, lo mejor, el miedo es bueno, porque actúas por miedo, actuamos y hacemos las cosas por miedo. Y cuando actuamos por miedo es la mejor actuación que nos puede salir y que podemos hacer. Hay dos acciones que esto ya lo vengo diciendo en los vídeos, y es que un ser humano puede actuar por miedo a no volver a la situación a la que estaba o por deseo de mejorar la situación en la que está. Realmente por lo que más se va a mover, por lo que más fuego le va a causar, lo que va a hacer que mantenga más la acción, que se mantenga más en el momento, que haga la acción de más calidad y absolutamente todo, que vaya más lejos todo ese conjunto, es una acción motivada por miedo, no por placer. Te vas a mover más por miedo que por placer. Y eso está claro, nos guste o no nos guste, el ser humano funciona así. Y cuanto antes lo admitas, cuanto antes lo aprendas y entiendas, mejor. Porque vas a saber cómo funcionas y vas a saber cómo aplicarlo y cómo ejecutarlo para ti. Por lo tanto, el miedo no es malo. Dejemos de hacer juicios, dejemos de decir que el miedo es que no hay que tener miedo, el miedo es de cobardes. No, todo el mundo tiene miedo. La única diferencia es que la gente lo cuente o no. Y hay que tener otro dato importante que también escuché de Laín García Calvo, es que te bendigo con miedo. O sea, imaginaos lo que significa esa frase, te bendigo con miedo, pero no era eso, es o usas el miedo o te usa, o lo usas a tu favor o te usa a ti. Por lo tanto, cuando todas esas personas enjuician el miedo diciendo que es malo, diciendo que es que no sé qué, es que no hay que tener miedo, es que eso es lo peor, es que eso es debilidad, todas esas personas, pongo la mano en el fuego a que lo dicen bajo una experiencia donde el miedo los ha usado a ellos en vez de ellos usar el miedo. Pongo la mano en el fuego a que el 99% de todos esos juicios es, la base es la experiencia, esa experiencia. La experiencia de que el miedo te ha utilizado, no has utilizado tú al miedo. Aclarando estas cosas y recalcando otra vez un poco más la frase que dice Laín García Calvo de te bendigo con miedo, que es algo que me alucinó y estuve unos cuantos días dando vueltas. Y es que te bendigo con miedo. Si tú sabes usar el miedo, es tu mejor motor. O sea, yo el miedo ya lo tengo como es tu mejor motor, es tu mejor palanca, es lo que va a provocar tus mejores acciones y la mejor calidad en tus acciones. Por lo tanto, apartando todos estos datos que hay que tener sobre el miedo, también tener en cuenta que nunca va a desaparecer. Es algo que no vamos a poder eliminar, es algo que como máximo vamos a poder derrocar, pero nunca va a desaparecer. Y cuando lo derroques tienes que tener en cuenta que va a estar ahí al acecho para ver
si puede salir, va a aprovechar cada mínima oportunidad de debilidad, de vulnerabilidad para salir y atacarte. No, aunque te creas que está ahí muy tranquilito, no está tranquilito, está ahí agachado vigilándote para salir y atacarte con lo que pueda. Porque recuerda que el miedo usa todos tus mayores creencias, usa tu subconsciente, te va a atacar con todo. Si a ti te duele, o tu debilidad es, es que, o tu mejor excusa es, ay, está lloviendo, mejor no vamos porque un día de descanso. Te va a tirar esa excusa a la primera, porque usa tu mente subconsciente, tus creencias y todo lo que tienes ahí guardado, cómo funcionas, todo tu patrón de actuación y de movimiento. Así que vamos a ya sí que sí empezar esa parte de teoría que os dije, ¿no? Pues ahora te voy a avalar con la historia. Me voy a centrar más en el miedo del amor a la pérdida y en el miedo de perder el amor de una persona y en el miedo a la pobreza. Y es que yo me he dado cuenta de una cosa, y es que últimamente tengo más claro que nunca, desde que empezó el verano, en agosto, por ahí, yo hice un cambio de chip un poquito bastante heavy. Al final pasó cierta situación personal que me hizo tomar y cambiar mi actitud hacia un punto más definido, a dejar de jugar, a dejar de tomarme el tiempo a la ligera y empezar a tomarme las cosas en serio. Y eso fue lo que hizo que cada mes voy tomando más acciones. Más acciones, es decir, más, ¿cómo decírtelo? Que mi propia mente, mi propia persona, va evolucionando a un nivel brutal, como nunca antes la había visto, de un día para otro. De un día para otro. A nivel de acciones, de negocio, de encarar más, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero? Tomar acciones también. O sea, un ejemplo es el contenido. Yo antes, por ejemplo, subía contenido, ¿vale? Por mi marca personal, para contar un poco lo que voy aprendiendo y todo eso, ¿vale? Pero no con un fin. Ahora este contenido yo te lo subo porque es mi experiencia, pero te lo avalo con mi historia y te digo que este es el recorrido y el método que yo he usado, el método de Cambia tu Realidad con el programa Reconecta, que lo tienes aquí abajo, escríbeme por WhatsApp y te cuento más para que empieces hoy a cambiar tu realidad. Contenido más enfocado, acciones más enfocadas, a perder menos tiempo, dar menos rodeos y tomármelo más en serio. Todo esto fue a raíz de esa experiencia personal, eso que he pasado en mi vida, que ya contaré más adelante si todo va según lo planeado, que es el plan del Altísimo de la vida, si quiere, así que sí, va a pasar, pero eso ya lo contaré más adelante. Y es que eso no es más. O sea, ese proceso fue desencadenado por esa situación personal mía que yo tuve que pasar por ahí. Entonces, al final, te bendigo con miedo, te bendigo con todas esas adversidades, que la adversidad es lo que va a hacer que te muevas, que te des un clic en la mente, fue lo que necesité. Y todo eso ha ido no solo en ese crecimiento, sino en ese autoconocimiento. Hoy he llegado a la conclusión yo pasé por muchos procesos, no solo de conocimiento, no solo de mejora de contenido, sino sobre todo muchísimo de autoconocimiento. Una frase que quiero recalcar es: conócete a ti misma y reinarás sobre el universo. De lo contrario, estarás sumida en la pobreza y serás la pobreza misma. Ese autoconocimiento que yo fui adquiriendo sobre mí misma fue un proceso en el que, vale, ¿qué es a mí lo que me motiva? Me motiva 100.000 seguidores, pero realmente no era algo que me lo acabase, no de creer, pero sino de decir, ¡buah! Me he emocionado, me pone los pelos de punta, me emociono, hasta que yo fui probando imágenes hasta que llegué a una que ya contaré más adelante. Y esa era una situación que yo visualizaba y que me emocionaba por mil. Y era una situación muy, muy factible, muy cercana de decir, vale, ¿qué necesitas? ¿10K al mes? 10K los tienes. Los haces así. No es algo que visualice de 100K, que esté un poquito más lejos, pero es que eso es muy, muy factible. Y se me ponían los pelos de punta. Un día pensando, visualizándolo, me emocioné en la ducha. O sea, sabía que por ahí iban los tiros y que esa era la imagen. ¿Qué pasa? Que esa imagen iba relacionada, con eso que ya contaré más adelante y lo explicaré. Habrá un vídeo explicándolo. Si eres fiel del canal te quedarás y entenderás toda mi historia. Entenderás la historia de presente a pasado y de presente a futuro y la vas a ver. Por lo tanto, esa era la imagen. ¿Qué pasa? Que evolucionando y pensando, pero ¿por qué esta imagen? ¿Por qué ahora? Claro, me pregunto, tal, vale. Y cada vez la iba definiendo más.
y esa imagen que me emocionaba, porque sabía que por ahí iban los tiros, pues entonces yo tiré por ahí, porque tocaba más cosas, iba y sabía, y los pelos, mira, de punta, por ahí iban las cosas. Por lo tanto, hoy llegué a la conclusión de, es que es el miedo, porque había veces que a mí me atormentaban pensamientos de situaciones pasadas en las que yo provocaba por ser retrasada, perdida, por ser un nivel de conciencia más bajo y más estúpido, pero brutal. Y esto me recordó mucho y lo enlacé con una historia o una reflexión que hacía Laín García Calvo en una entrevista de podcast que le hicieron. Y es que decía, a mí el miedo a la pobreza me sigue persiguiendo y yo soy multimillonario, yo ya soy multimillonario. Y es multimillonario. Y lo decía siendo multimillonario, que la imagen de su hermano comiéndose la caja de la hamburguesa y lo que es el miedo a la pobreza le seguía persiguiendo. Entonces yo ahí lo hilé y lo entendí. Todas esas situaciones que eran provocadas de temor a la pérdida de este amor de esa persona, bueno, la pérdida, el temor de la pérdida del amor, era lo que a mí me estaba persiguiendo. Era lo que a mí a veces me venían esos pensamientos y que yo provocaba, o sea, pensamientos de situaciones que a mí me han pasado en mi vida, que yo provoqué por ser retrasada mental, por tener un muy bajo nivel de conciencia, que yo provocaba, porque no tenía dos dedos de frente, no me reconozco, y eso es bueno, no te reconozcas. De aquí a mañana, de aquí a anteayer no te reconozcas, eso es el objetivo. No me reconocía, no me reconozco, y a mí esa imagen me sigue viniendo a la cabeza. Y hoy pude entender que, aparte de todo eso que está enfocado, otra de las razones por las que a mí me mueve todos los días hacer lo que hago y cada vez voy más enfocada, más a tiro, más a quererlo y convencida, más a trabajar la visualización, trabajar en mí, querer mejorarlo todo, ponerle a full 24/7 para hacerlo ya y traer esa imagen que estoy visualizando, ese reino a mi realidad, es ese miedo, ese pensamiento, que esos pensamientos que me saltan a la mente subconsciente de miedo, el temor a la pérdida del amor. Porque esas situaciones que me mandan, hoy comprendí y encima fui a buscarlo al libro, cuáles son esos miedos, cuáles son esos temores, tienen que ser uno de esos. Y efectivamente era uno de esos. Todas esas situaciones que me manda, o sea, todo esto va hilado, no quiero entrar mucho en detalle, igual no estás entendiendo mucho, pero todo va hilado con la misma situación. Te voy a hacer un esquema básico. A finales de verano pasa una situación, una adversidad en mi vida personal que provoca que yo me ponga full focus en decir, se acabó, aquí hay que empezar a facturar, aquí hay que empezar a movernos, a cambiar vidas, al realmente el objetivo que queremos, ¿no? A transformar cuerpo, a transformarte a ti como persona, tal, tal, tal. Y cada vez fue pasando el tiempo y yo iba más enfocada, iban pasando cosas, iba conociéndome más, sobre todo conociéndome más, llegando a conclusiones, analizando y entendiendo el porqué de las cosas. ¿Por qué esto vale? Porque quiere que aprendas esto, la vida quiere que tal, no sé qué. Y cada vez más reflexiones, más reflexiones. ¿Qué pasa? Que había una cosa con la que durante todo ese proceso yo estaba lidiando y que ahora me doy cuenta haciendo este vídeo, que esos pensamientos intrusivos que a mí me lanzaba el subconsciente han venido durante muchísimo tiempo, pero constantemente. Desde que pasaban, básicamente. O sea, es como un trauma. Yo lo pondré como trauma, como una pesadilla o, no sé, ponla en la etiqueta que quieras. Pero sí que recuerdo, y algo que es que al principio para mí ni les hacía caso, porque yo sé que antes de que yo fuese consciente ya sé que los tenía. Luego los fui teniendo más y más, y cada vez que los tengo ahora, desde que el cambio de chip de la situación personal, son cada vez más grandes y más, o sea, no más grandes, simplemente son, pero tienen más peso, más fuerza en mí, porque me hacen sentir que, ostras, es que de impotencia, de querer decir, tío, es que tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y esos miedos que me vienen, esos pensamientos que me manda el subconsciente, no son más que experiencias que yo he vivido, situaciones de mi vida que yo he pasado y que no que yo sobrepasado, sino que encima yo provoqué, porque todas son lo mismo, provocadas, tienen en común que provocadas por mí y provocadas por mí por una parte, un yo que era retrasada mental, básicamente, porque no tenía ni un nivel de conciencia, no me identifico ahora para nada con ese yo que era antes, que actuaba más absurdo que nunca, surrealista, pero me siguen atacando aquí y ahora. Y hoy
me di cuenta de que ese miedo también va un poco hilado con el miedo de la pobreza, no solo el amor a la pérdida, sino que también lo hilo un poco de, oye, si me hubiese puesto las pilas antes, si hubiese cambiado mi situación económica antes, para mí y para los míos, esto hubiese pasado porque yo era retrasada mental en ese momento, pero no a tal calibre. Y me he dado cuenta de que ese miedo realmente es el que me mueve. O sea, porque yo puedo pensar el y es lo que me ha estado moviendo, porque yo puedo pensar mi visualización, mi imagen ideal, el verme allí, el calmar ese trauma de decir: "Okey, la he cagado muchísimas veces en mi pasado y es lo que me está atormentando y persiguiendo, pero he hecho esto, 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 toma, 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 toma", y por lo menos calmar un poco: "Oye, mira, lo siento, pero ahí está eso, ¿vale? Sé que me va a seguir persiguiendo porque no se trata que no es que digas tú: "Vale, pones aquí 100K y se va todos los problemas, ese trauma", ¿no? No es así, pero ahí un poco el subconsciente, dejarlo tranquila tu conciencia, ¿no? Ok, sé que encima lo he provocado yo, tal, no sé qué, y lo que he hecho sentir a mí, a los míos, a mi alrededor, y toma, 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 te doy esto, esto y esto, esto que he conseguido, que he construido, y por lo menos así me calmo un poco. Sé que no lo voy a poder compensar al 100% y que mi mente me los va a seguir tirando. Pero me doy cuenta de que por mucha visualización que yo haga de mi situación ideal, de mi reino en los cielos, de visualizarme pues con un coche nuevo o con una persona con la que quiero estar o la casa que quiero tener, eso me da mucha energía, me da mucho foco y hace que me mueva y me emocione por querer ese resultado. Pero que realmente algo que me ha puesto en fila, me ha dado unas buenas leches de realidad cuando las he necesitado y que me ha puesto para quitarme todas las tonterías, es ese pensamiento intrusivo, ese miedo, ese temor. Y es eso a lo que vengo a decirte aquí y ahora. El miedo no es malo. El miedo es una herramienta que tú usas a tu favor. O te usan o la usas. Decide usarla. Yo decido usarla. ¿Por qué? Porque yo sé que siempre la he decidido usar. Porque cada vez que me ha venido ese pensamiento intrusivo de experiencias que yo he provocado, esto que no te quede claro, o sea, que no es una fantasía, no, es que es una propia experiencia que yo he provocado, que yo he vivido y que he visto en mis propias carnes, porque yo las he provocado por retrasada mental, siempre ha hecho en mí la actuación de, vale, vamos a ponernos, vamos a hacer esto, esto y esto, y una clarificación en mi mente, una definición, un foco, y eso significa que para ti lo estás usando. Porque si te estuviese usando el miedo, sería todo lo contrario, te bloquearía en acción, no querría que tu objetivo o eso con lo que pretendes calmar un poco tu conciencia, lo consiguieses. Sería todo lo contrario, sería arrastrarse o sería no hacer nada o sería negarlo, en vez de hacer que no ocurrió y querer atacarlo, en vez de bendecirlo y usarlo a tu favor. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya ayudado este pequeño vídeo sobre los temores del ser humano, sobre cómo usar los miedos a tu favor, sobre todo me gusta y que te hayas quedado o que te quedes con que el miedo no es malo. El miedo lo tienes que usar a tu favor y el miedo, míralo como una herramienta. Es la mejor herramienta para actuar y para hacer la mejor acción, de la mejor manera, con la mejor actitud y con la mejor vibración, frecuencia y todo, absolutamente todo que garantice tu éxito. El Recuerda esta frase, te bendigo con miedo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres saber cómo bendecir el miedo, si quieres saber cómo usar el miedo a tu favor, si quieres saber cómo volverte una persona accionadora, cómo gestionar todos esos pensamientos intrusivos, porque también te digo, a mí me salen los pensamientos intrusivos y tampoco es fácil, y a día de hoy tampoco me es fácil lidiarlos. O sea, hoy por la mañana me salió uno que me hizo sentir que tuve que gestionarlo. Pero lo saqué al final y lo supe llevar por el camino que yo quería llevar. Pero si no lo llego, me costó, quiero decir, es que me costó, que si no lo llego a sacar por ahí, me hubiese sumido el día de hoy en una depresión, en un bajón increíble. Porque también hay que saber gestionar esas cosas. Y si tú quieres saber gestionar esas cosas, cambiar tu realidad, aprovechar toda la situación, todo lo que tienes a tu favor para conseguir tu realidad, la que te mereces, construir tu reino de los cielos. Recuerda que lo tienes que hacer con el método Cambia tu realidad.
ordenas tu mente, sanas tu cuerpo y abres el canal de la abundancia. No puedes abrir el canal de la abundancia si no están en armonía tu cuerpo y tu mente. Y eso es lo que pude probar en mi propia carne y experimentar mi cambio de realidad, que fue gracias a eso. Yo ordené mi mente, pero hubo un parón muy largo en mi historia en el que quería sanar mi cuerpo y no podía, y no podía, y no podía. Cuando empecé a sanar mi cuerpo, empezó a llegar la abundancia a mi vida. Por añadidura, no hice poco más, o sea, vino sola. Está ahí esperando para ti, pero antes tienes que alinear tu mente y tu cuerpo, que estén en armonía. Y eso es lo que te explico y trabajamos para que consigas en el programa Reconecta. Trabajamos tu mentalidad para que la ordenes, para que la sanes y sanamos tu cuerpo, para que estés en un cuerpo y en un físico merecedor, acorde con tu mentalidad. Porque recuerda que tu cuerpo no es más que un reflejo de lo que hay aquí arriba. Y si no lo refleja, incongruencia. Así que escríbeme, aquí abajo tienes mi landing, tienes mi WhatsApp para escribirme y tienes mi newsletter para contenido extra increíble, que no solo voy a hacer contenido de escrito, sino que voy a poner ahí enlaces privados para que tengas incluso en vídeo, que te puedas poner extra para que estés ahí conmigo 24/7. Ahí quiero trabajarme contenido más Brooklyn, más paso a paso, más enfocado a situaciones específicas, que me cuentes tú tu propia situación y te haga un vídeo para ti específico. Así que si quieres cambiar tu realidad, escríbeme al WhatsApp, cuéntame tu situación y entra hoy, ahora, ya, no esperes más a cambiar tu realidad, al programa Reconecta. Las 10 primeras plazas tienen precio especial. Cuando se acaben y se llenen esas 10 primeras plazas, se acabó. Va a ir al precio original, 997 €, 3 meses. El precio de las 10 primeras plazas está muy por debajo de eso. Escríbeme al WhatsApp, mírate la landing, mírate toda la información, suscríbete a la newsletter y nos vemos en el siguiente vídeo.